Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de cosas buenas y de mucha energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado. Porque hoy les traigo un vídeo que de verdad va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título tenemos bomba, bomba, bomba. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas, más admiradas y más seguidas a nivel mundial, han revelado algo completamente impensable. Prepárense porque esto es grande. Ya saben, Hande y Kerem son esos nombres que resuenan en todas partes. La protagonista de Love is in the Air, una actriz talentosísima, con una belleza que deslumbra, y con un carisma que conquista corazones al instante. Y Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, con ese porte, con esa mirada profunda, con ese magnetismo innegable y por supuesto con esa química explosiva que... ¡Ay, Dios mío! Nos volvieron locos en la serie Love is in the Air. Esa pareja. ¡Ay, la pareja! Que nos regaló momentos inolvidables y que incluso después de que ya no están juntos en la vida real, sigue generando sueños, especulaciones y deseos entre sus fans. Y es que su historia, su química, lo que proyectaban en pantalla, era inolvidable. La conexión entre ellos era palpable, visible, y nos hizo creer en el amor, en la magia y en las segundas oportunidades. Pero bueno, hoy no vamos a hablar solo de Love is in the Air. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de detalles exclusivos, secretos que han salido a la luz, revelaciones que sinceramente nadie se esperaba. Vamos a analizar a fondo la situación actual de Hande y Kerem, sus movimientos, sus declaraciones, y cómo han manejado su relación después de su mediática separación. Prepárense porque lo que Hande y Kerem han confesado, o lo que se ha descubierto, va a cambiar la forma en que vemos su relación, su amistad y, bueno, muchas cosas más. Esto promete. Antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre están llenos de noticias, de chismes, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño por las series turcas y sus protagonistas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de todo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo mejor. Así que sin más preámbulos, vamos a la bomba. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a descubrir qué es eso impensable que han revelado Hande y Kerem. Como saben, Hande y Kerem mantuvieron una relación que, aunque intensa, llena de momentos hermosos y espectacular, también tuvo sus altibajos como todas las relaciones. Recordemos que oficialmente anunciaron su separación en enero de 2023. Y ese anuncio fue un shock para muchísimos de sus fans. Las redes sociales explotaron, las especulaciones se dispararon, y cada movimiento de ambos era analizado con lupa. Cada foto, cada like, cada publicación era interpretada, diseccionada, buscando pistas sobre lo que había pasado, sobre lo que sentían, sobre lo que vendría. El interés del público era, y sigue siendo, inmenso. Pero, ¿qué ha pasado para que ahora estemos hablando de algo impensable? Pues bien, las fuentes de información que hemos estado investigando, fuentes muy confiables y con acceso a información privilegiada, han desenterrado detalles y secretos guardados con celo, que nos dan una nueva perspectiva. Y es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación peculiar. No se trata de una reconciliación amorosa, al menos no en el sentido tradicional. Lo impensable, lo verdaderamente sorprendente, radica en la forma en que han manejado su vida pública, su amistad, y las situaciones que han surgido después de su separación. Es algo que va más allá de lo esperado, más allá de lo común. Primero, vamos a hablar del trabajo. Como todos sabemos, Hande es una actriz muy solicitada y con numerosos proyectos en marcha. Su talento y su popularidad la han convertido en una de las estrellas más importantes de Turquía y con reconocimiento internacional. Kerem, por su parte, también tiene una carrera muy activa, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en series, películas y ha trabajado en diferentes proyectos con gran éxito. Ambos son profesionales muy respetados y con mucho futuro en la industria. ¿Qué tiene que ver esto con lo impensable? Pues que, según fuentes confiables y cercanas a ambos actores, han existido rumores muy fuertes, sobre la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos. Sí, lo escucharon bien.
No, no en una secuela de Love is in the Air, aunque a muchos nos encantaría, y créanme, yo soy el primero. Se habla de un proyecto nuevo, una película o una serie, donde Andy y Kerem podrían compartir pantalla nuevamente. Un nuevo proyecto que podría dar mucho que hablar y que, sin duda, generaría una gran expectación a nivel mundial. Esto, de por sí, ya sería sorprendente. Imaginen la emoción de los fans, la expectación que generaría en las redes sociales y en los medios de comunicación. El solo pensar en verlos juntos de nuevo en la pantalla, en revivir esa química, esa magia que tenían, sería suficiente para emocionar a cualquiera. Pero lo impensable es que, según las fuentes, esta posibilidad no solo se está considerando seriamente, sino que ambos actores estarían muy interesados en el proyecto. Parece que la idea les agrada, que están abiertos a la posibilidad, y eso es algo que nadie esperaba. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Aquí es donde empezamos a desentrañar los secretos y a entender por qué esta situación es tan inusual y tan impensable. Se dice, y esto es muy importante, que después de su separación, Andy y Kerem han mantenido una relación de amistad muy fuerte y respetuosa. Han aprendido a separar su vida personal de su trabajo, y se han dado cuenta del gran equipo que hacen profesionalmente. Han comprendido que la química que tenían en pantalla, esa que tanto nos enamoró, no era solo producto del guión, sino de una conexión genuina entre ellos. Una conexión que, aunque se modificó en la vida real, sigue presente y es valiosa. Una conexión que les permite trabajar juntos de forma profesional y respetuosa. Y esa conexión, parece ser, sigue presente, sigue latente, y eso es algo que podría facilitar mucho un nuevo proyecto. Pero además del ámbito profesional, hay algo más que ha llamado la atención. Y es que en los últimos meses se han visto señales de una amistad estratégica. ¿Me explico? Ambos han sido muy discretos con sus vidas privadas, han mantenido un perfil bajo, pero sí han dejado entrever, sutilmente, que mantienen una buena relación. Han sido cuidadosos, pero han transmitido un mensaje claro: el respeto y la amistad son importantes. Han comentado los proyectos del otro en entrevistas, han defendido a la otra persona en redes sociales ante comentarios negativos, han mostrado apoyo mutuo en diferentes eventos y premiaciones. Han demostrado que, a pesar de todo, se preocupan el uno por el otro. Esto, por supuesto, ha desatado un torbellino de especulaciones. ¿Es solo amistad? ¿Hay algo más? ¿Están jugando con nosotros? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y es que en el mundo del espectáculo, es muy difícil saber qué es real y qué no lo es. Pero lo que sí podemos decir es que Andy y Kerem han demostrado ser muy inteligentes a la hora de manejar su imagen pública. Han sabido aprovechar el cariño y la expectación de sus fans, y han sabido mantener el misterio. Han sabido jugar con la situación, sin revelar demasiado, pero sin negar por completo la posibilidad de algo más. Una de las revelaciones más impactantes que hemos encontrado, y esto es algo que realmente dice mucho de ellos como personas, tiene que ver con la forma en que han reaccionado a las críticas y los rumores. Ambos han sido objeto de mucha atención mediática y a veces de ataques injustificados, de comentarios malintencionados y de rumores falsos. El precio de la fama, como se suele decir. Pero en lugar de enfrentarse, de pelearse o de ignorarse, han optado por la diplomacia, por la madurez y por el respeto mutuo. Han preferido el silencio a las polémicas y la discreción a los escándalos. Han respondido con elegancia, con madurez, y siempre han defendido la imagen del otro. Han demostrado que por encima de todo valoran el respeto y la amistad. Han preferido no alimentar las polémicas y han optado por protegerse mutuamente. Un comportamiento que no es común en el mundo del espectáculo, donde las peleas y los escándalos son el pan de cada día. ¿Recuerdan cuando salieron rumores sobre la supuesta relación de Andy con otro actor, alguien que no era Kerem? ¿O cuando Kerem fue criticado por sus decisiones profesionales, por algún proyecto que no tuvo el éxito esperado? Pues bien, en ambas ocasiones, tanto Andy como Kerem salieron a defenderse mutuamente, mostrando respeto y cariño. No se lanzaron dardos ni respondieron con ira. Simplemente se apoyaron el uno al otro. Esta actitud, que puede parecer normal, es bastante inusual en el mundo del espectáculo. Y es lo que nos hace pensar que su relación es diferente e especial, algo que va más allá de lo superficial. Otro aspecto impensable es la forma en que han lidiado con los medios de comunicación.
Normalmente cuando una pareja de famosos se separa, la prensa se lanza a la caza de la exclusiva. Entrevistas, fotos robadas, declaraciones explosivas, chismes, rumores. Todo vale para conseguir el titular. Los paparazzi los persiguen, los reporteros los asedian, y las redes sociales se inundan de especulaciones. Pero en el caso de Hande y Kerem, esto no ha sucedido, o al menos no en la misma medida. Han mantenido la calma, han evitado las polémicas, y han preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Han sido muy cautelosos con sus declaraciones, evitando dar información que pudiera alimentar los rumores y la especulación. Han sido cuidadosos con sus apariciones públicas, evitando cualquier situación que pudiera dar pie a malentendidos. Han sabido protegerse mutuamente y han demostrado ser muy profesionales. Esto, por supuesto, no significa que no hayan existido rumores ni especulaciones. Pero al no alimentar las polémicas, han conseguido mantener una imagen positiva y han evitado que su ruptura se convierta en un circo mediático. Han sabido protegerse mutuamente y han demostrado ser muy profesionales. Han priorizado su bienestar emocional y el respeto mutuo, y eso dice mucho de su madurez y de su inteligencia. Además, hemos descubierto algo muy curioso, algo que revela la profundidad de su relación. Parece que en secreto, Hande y Kerem han mantenido una relación de apoyo mutuo en sus proyectos. No se trata de una colaboración directa, no es que estén trabajando juntos detrás de escena, sino de un apoyo emocional, de un consejo, de una palabra de aliento. Se dice que en los momentos de duda o de dificultad, se han apoyado mutuamente, demostrando que por encima de todo, existe una amistad sincera y profunda. Una amistad que va más allá de las apariencias, y que se basa en el respeto, la confianza y el cariño. Este apoyo mutuo, aunque discreto, es fundamental. Les ayuda a sobrellevar la presión del trabajo, a superar los obstáculos y a mantener la motivación. Es un recordatorio de que a pesar de las circunstancias, no están solos. Y eso, en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, es invaluable. Así que, en resumen, ¿qué es lo impensable que han revelado Hande y Kerem? Pues que a pesar de su ruptura amorosa, han sabido construir una relación de amistad y respeto que va más allá de los clichés. Han aprendido a valorar la importancia del trabajo en equipo, la madurez emocional y la defensa de su imagen pública. Han demostrado que en el mundo del espectáculo, es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación. Han demostrado que es posible incluso que la amistad sea más fuerte que el amor. Y eso, señoras y señores, es algo que merece ser aplaudido. Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, ¿volverán a estar juntos profesionalmente? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem en una serie o película? La verdad, no lo sabemos con certeza. Aunque las fuentes son confiables y los rumores son fuertes, nada es definitivo. No hay confirmación oficial, pero las posibilidades están ahí. La puerta no está cerrada, y eso ya es mucho. Después de todo lo que hemos descubierto, después de analizar sus comportamientos, sus declaraciones y sus actitudes, todo es posible. Y sinceramente a muchos nos encantaría. A los fans de Love is in the Air, a los seguidores de sus carreras, a todos aquellos que creyeron en su amor, nos encantaría volver a verlos juntos, en la pantalla, compartiendo ese talento, esa magia y esa química que los hicieron únicos. Pero incluso si no hay un nuevo proyecto, lo impensable ya sucedió. Han demostrado que es posible superar una ruptura, mantener una amistad, y seguir siendo profesionales. Han demostrado que la madurez, el respeto y la inteligencia emocional pueden triunfar sobre los dramas y los escándalos. Y eso, señoras y señores, es un ejemplo a seguir. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y creo que la palabra impensable describe a la perfección la situación actual entre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado esta investigación, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya proporcionado nuevos datos sobre esta pareja que tanto nos gusta. Espero que les haya abierto los ojos a una nueva perspectiva, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto, la amistad y la madurez en las relaciones. Si fue así, no olviden dejar un me gusta en el vídeo. Me ayuda muchísimo saber que el contenido que hago les agrada, que les interesa y que les proporciona información valiosa. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Hande y Kerem. Seguro que les encantará. Compartan la noticia. Y ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué les parece todo esto? ¿Qué piensan de la situación actual entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué esperan de ellos en el futuro? ¿Qué les gustaría ver? ¿Creen que es posible una reconciliación, aunque sea en términos de amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir con ustedes mis análisis y mis reflexiones. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver el vídeo. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada, y sean parte de esta gran familia. Únanse a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, novedades y análisis del mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, la magia de las series turcas sigue.